Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por preferir siempre el primer programa de opinión de la televisión regional. Antes de presentar a nuestro invitado y agradecerle su participación esta noche en el programa, de un temita rápidamente. Mucho alboroto con el tema del alcalde Federico Gutiérrez regañando al reggaetonero Jay Álvarez. Bueno, se filtró esta grabación donde él le dice que respete la ciudad por haberse puesto una camiseta que decía Escobar por detrás y por delante cartel, algo así, cartel de Medellín. Bueno, es cierto que tenemos una historia, nuestro país tiene una oscura historia, amarga historia con todo lo que hizo el señor Pablo Escobar en contra del Estado y en contra de la gente. No son gratos recuerdos los que nos quedan de esa época de terror de Pablo Escobar Gaviria. Y el tema no va enfocado a si tenía o no el alcalde razón en solicitarle al señor Jay Álvarez que se quitara la camiseta, sino que han resultado por allí algunos otros puntos de vista sobre este asunto. Y es que apareció una grabación, en efecto. Hay una grabación donde el alcalde habla y le dice a Jay Álvarez que respete la ciudad. La pregunta que se han hecho muchos es, ¿quién grabó esto? Porque escuchando el audio se queda claro que era un sitio cerrado, no era una rueda de prensa, que estaban el alcalde y al menos el cantante, sus empresarios y manejadores, porque ellos son los que se escuchan ahí en la conversación. Y en primer plano se escucha el alcalde, o sea, se escucha más fuerte que ellos. Tiene que ser una persona muy cercana a él que esté grabando esa conversación. Y la conversación no solo se grabó, sino que se publicó. Le han resultado críticas al alcalde Federico Gutiérrez, lo están acusando en algunas columnas lo quiero aclarar, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo algún columnista, como una especie de chuzada esto y luego publicar el regaño para que los medios de comunicación supieran esta situación. No sabemos qué va a pasar aquí, porque repetimos, si bien es cierto que el alcalde tenía derecho a solicitarle al cantante que se quitara la camiseta, lo que ahí comienza a cuestionarse es qué pasó con la grabación, quién la hizo, quién la publicó, por qué se publicaba, conocían el señor Jay Álvarez y sus amigos que estaban reunidos con el alcalde que se les estaba grabando, o fueron ellos los que se grabaron y difundieron la grabación. Esas cosas sería bueno que se explicaran para saber cómo diablos se obtuvo este audio y cómo diablos llegó a los medios de comunicación. Y también le critican al alcalde pues haber traído a la Feria de las Flores al señor Jay Álvarez, porque además tiene unas letras de canciones bastante fuertes. Entonces, no sé qué tanta autoridad para criticar a este señor cuando mucha gente, y ha habido también columnistas que se han tomado la molestia de transcribir las letras de las canciones del reggaetonero Jay Álvarez, y bueno, el cuestionamiento es si valía la pena que trajeran a este señor acá. En fin, cosas que esperamos que nos aclaren para que todo quede, pues claro. El tema de esta noche no es ese, repetimos, hoy tenemos un invitado muy especial, muy amigo también de esta casa, el doctor Juan Camilo Restrepo. Él es el actual presidente de Augura y a él le queremos agradecer por aceptar esta invitación esta noche. Pues Germán, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Muy agradecido de esta oportunidad, de verdad. Bueno, yo le quiero preguntar una cosa que le preguntaba ahorita antes de entrar al aire, y es porque cuando uno escucha a Juan Camilo Restrepo, pues hay un personaje también muy conocido en la vida nacional que tiene el mismo nombre. No está tan joven como usted, por supuesto, pero también fue muy conocido y fue ministro de Agricultura, lo más reciente, ha escrito un libro por ahí también. Y yo le quería preguntar a usted, ya aquí al aire, ¿no le pasa muy seguido que lo confundan con el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura, todo el tiempo? Así es, mucho se veía o lo sentía cuando he estado en el gobierno. Cuando fue viceministro. Cuando estuve de viceministro, nos pasaba mucho que incluso desde el conmutador de Palacio, alguien requería hablar sea con el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar o con este servidor, y nos confundían mucho. Y ahora en el sector privado, y además que estamos en el sector agropecuario, me confunden mucho, además me confunden mucho, pero preguntando si soy el hijo de él. ¿El hijo? El hijo de él. Me corresponde realizar la respectiva aclaración
Y bueno, son situaciones que van pasando y que uno las va aprendiendo a manejar. Pero llegó a recibir a usted de pronto alguna llamada que era para él, que le pasan, vea, le va a hablar el presidente o algo así, ¿no? Me pasó una vez con el doctor Oscar Iván Zuluaga, era el ministro de Hacienda, y yo me desplazaba en un municipio de Antioquia cuando recibo una llamada del conmutador de Palacio, donde se me informa que el doctor Oscar Iván requiere hablar con Juan Camilo Restrepo. Me sorprendí y les dije, hagamos la aclaración si es el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, el exministro de Hacienda, o si es Restrepo Gómez. Inmediatamente hicieron la aclaración y me ofrecieron disculpas, No era para pero usted. no era para mí la llamada, pero vuelvo y repito, sí me ocurre con frecuencia. Pero nada incómodo, nada así No, como de que de ninguna pronto a usted manera. le cuenten cosas que no le tenían que contar. Entre otras cosas porque académicamente e intelectualmente admiro y respeto y reconozco al doctor Juan Camilo Restrepo como una persona como la que más sabe de Hacienda Pública en Colombia. ¿Han coincidido ustedes de pronto en algún acto público En simultáneamente? actos públicos, en actos sociales, en congresos, en seminarios, y nos saludamos no solamente muy amablemente, sino de manera respetuosa. Excelente. Aclarada la duda, hoy tenemos a Juan Camilo Restrepo Gómez, Sí, señor. el presidente de Augura. Esta organización pues agrupa a todos los empresarios bananeros del sector de Urabá, básicamente, doctor. Del sector de Urabá, pero además del Magdalena. Del Magdalena también, Del por Magdalena supuesto. también. Somos un gremio de 53 años de vida institucional. No nos cabe la menor duda que es el gremio más importante del agro colombiano, no solamente por lo que ha significado, sino por lo que está significando y por lo que se le viene al futuro no muy lejano de esas dos regiones que son tan importantes, como lo son el Urabá y el Magdalena. Hablemos entonces del banano de una vez porque tenemos muchos temas de los cuales hablar esta noche aquí con nuestro invitado, pero hablemos de cómo está en este momento el mercado, cómo ha afectado para bien o para mal ese tema del dólar, esa fluctuación que un día está desbordado y el otro día cae. Para nosotros son tres elementos fundamentales en la actividad bananera. La primera es el tejido social, el arraigo que tienen nuestros trabajadores, o mejor, el manejo tan articulado que tenemos entre el sindicato, los trabajadores y el empresario. Eso es fundamental. Segundo, el tema de la productividad. Llevamos unos 10 años donde la productividad ha venido bajando si nos comparamos con otros jugadores del mercado. Y ahí en esa productividad podríamos decir que en el año 2015 cerramos con 92 millones de cajas exportadas, no solamente a la Unión Europea, sino a Norteamérica. Eso fue en el año 2015. En este primer semestre del año 2016 empezamos a sentir las dificultades desde el punto de vista del cambio climático y hemos bajado ostensiblemente en productividad en lo que fue este primer semestre del año 2016. Le estamos apostando a que al finalizar este año podamos llegar siquiera a las 90 millones de cajas exportadas para mantener ese nivel de productividad y en el año 2017 poder llegar a 100 millones de cajas exportadas. Y hay otro elemento fundamental que tiene que ver la tasa de cambio. Tejido social, productividad y tasa de cambio. Para nadie es un secreto que desde hace 1 año y medio la tasa de cambio para el sector exportador es una tasa de cambio competitiva. Alrededor de los 3.000 pesos es una tasa que nos permite a nosotros no solamente pagar las deudas acumuladas que llevamos más de 10 años, sino que nos permite prepararnos para los próximos años y mantener esa productividad por el bien no solamente del empresariado, sino por el bien de una región y de un tejido social que depende en gran medida en Urabá y en el Magdalena de nuestra actividad. Digamos que eso del dólar le va bien a unos y mal a otros. A los exportadores, como en el caso de ustedes, pues les favorece que esté por encima de los 3.000 pesos o a los 3.000 pesos. A los que tienen deudas en dólares y tienen que importar, pues ahí se les complica la cosa. ¿Cómo estamos frente a las grandes competencias? El Ecuador, por ejemplo, Costa Rica, Centroamérica, que son grandes productores de banano. Los grandes exportadores están fundamentalmente, como lo acabas de decir, en Ecuador, Costa Rica, pero en los últimos años ha entrado a jugar un país muy importante que es Guatemala, con una ubicación privilegiada en lo que tiene que ver con el comercio de Norteamérica. Nosotros tenemos que apostarle a lo que hemos denominado la estrategia PLIN: productividad, logística, innovación y mercado. Nosotros tenemos que seguir consolidando la Unión Europea,
tenemos que seguir trabajando no solamente para aumentar el número de hectáreas sembradas que circulan alrededor de las 47.000 en Colombia, 37.000 en Urabá y 10.000 y un poco más entre Magdalena y La Guajira. Tenemos que seguir aumentando en siembra, pero nuestro enfoque es en productividad. Si nosotros no somos productivos, en los próximos 10 años nuestra actividad va perdiendo mercado todos los días más y países como Guatemala, como lo acabo de mencionar, nos van a ganar en ese terreno. Podríamos llegar a, perdón que le interrumpa, doctor, a llegar a lo que pasó con el café. Grandes exportadores de café y ahora hasta importando estamos. O sea, ustedes temen que si siguen esos problemas de productividad, que si no se logra aumentar también las hectáreas sembradas, se pueda llegar a padecer esos males del café. Nosotros no tenemos problema de consumo interno, entendiendo que nuestra actividad, que es totalmente vertical, entiéndase desde la producción, pero hasta la comercialización en los mercados antes dicho, nos concentramos es en el banano de exportación y no tenemos problema en el consumo interno, lo que significa que no veo posibilidades de importar banano. Nosotros respaldamos la política nacional de Colombia Siembra de 1 millón de hectáreas, no solamente en banano, sino en otros productos. Creemos que es importante, pero estamos totalmente convencidos que nosotros tenemos que apostarle es al tema de la productividad. Nosotros no podemos estar superando los 33, 34 millones de toneladas de exportación del campo colombiano cuando tenemos países como Argentina que superan los 120 millones de toneladas al año exportadas. Un gran tema de productividad, un gran tema de generación de empleo estable y formal, es a lo que nosotros le hemos denominado como el proyecto PLI. ¿Y por qué está pasando esto? Usted me hablaba de que factores como el cambio climático influyen en esto, pero ¿qué más? ¿Qué hace que no se logre lo que ustedes quieren? Tema de productividad, un tema de falta de adecuación de tierras, entiéndase adecuación de tierras, un distrito de riego y de drenaje, porque de nada sirve el riego si no tenemos un adecuado drenaje. De nada sirve tener todo este tema de la agricultura si no utilizamos la tecnología, la innovación y la ciencia. Entonces, hemos disminuido en productividad y si sumamos los últimos 10 años una tasa de cambio que no era competitiva, que solamente daba, no solamente para generar empleo y mantenerlo, sino para tener disminuciones en el abono, en el cuidado en sí del cultivo. Yo creo que esos 10 años anteriores es lo que nos están mostrando el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos rápidamente para que esas dificultades, para que esos obstáculos que se generan no solamente por el cambio climático, sino cuando una tasa de cambio no sea competitiva para el sector exportador, podamos mantenernos en un mercado globalizado que todos los días es más competitivo. Bueno, usted mencionó esto de aumentar hectáreas sembradas. Hectáreas sembradas, pero por supuesto, primero ser más productivos. Claro, por supuesto. Porque de nada sirve sembrar muchas más hectáreas si no somos productivos. Nosotros estamos por hectárea año, un promedio de 1.900, 2.000 cajas exportadas año por hectárea. Guatemala, Costa Rica superan las 3.000 cajas por hectárea año. Entonces, un mercado como estos se consolida en la medida que somos productivos, en la medida que utilizamos agricultura de precisión, en la medida que somos eficaces y eficientes. De nada nos sirve ampliarnos en siembra si no tenemos, por ejemplo, una buena adecuación de tierras. Bueno, pero suponiendo que se supere ese inconveniente, aumentar hectáreas ¿en qué zonas? Uno se imagina que en la misma zona de Urabá y en la Magdalena y La Guajira, como ustedes ya nos han explicado, pero ¿qué otras zonas podrían ustedes como considerar viables o con vocación para el banano? Para nadie es un secreto que Urabá no está en su cuarto de hora, está en el mejor momento. Y de la mano de un estudio que se está realizando con el Gobierno Nacional, con EPM, pero además con el concurso de la Gobernación de Antioquia, creemos que rápidamente ese estudio de adecuación de tierra nos podría generar un distrito para adoptar 70.000 hectáreas de siembra en el Urabá antioqueño. 70.000 hectáreas que no solamente deben de ser para banano, podrían ser para palma, podría ser para cacao, para lograr
que Urabá tenga una diversificación en lo que tiene que ver con la agroindustria, pero si no es la agroindustria, con el pequeño y con el mediano, porque creemos que esa discusión filosófica de que hay una controversia entre esos tres sectores de la pequeña, la mediana y la agroindustria no debe existir. Esos tres sectores podríamos trabajar mancomunadamente por el bien de una región como Urabá, que es la que nos asiste en este momento, donde diríamos rápidamente que existirían 70.000 hectáreas adecuadas para unos grandes proyectos de agroindustria, y vuelvo y repito, y pequeños y medianos. Esas 70.000 hectáreas generarían más de 100.000 empleos. No me cabe la menor duda que no hay una subregión de Antioquia y de Colombia que esté tan preparada o que vaya tan enfocada en generar rápidamente esos empleos como Urabá. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos para seguir hablando aquí con nuestro invitado de esta noche, el doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, no confundir con Salazar, el exministro de Hacienda. Hacemos la pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado esta noche, el doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, el presidente de Augura. Bueno, dificultades, dice usted, por la productividad. ¿Y por qué lo logran allá? Usted me dice que hace falta distritos de riego, de drenaje también. ¿Y a eso a quién le corresponde? ¿A quién le compete? Eso le compete a lo que debe ser el liderazgo del siglo XXI. El liderazgo del siglo XXI es el que es capaz de entender que las alianzas público-privadas obedecen a propósitos comunes. Hoy Urabá, podríamos decirlo, y para orgullo no solamente de Antioquia y de Colombia, que tenemos una verdadera alianza institucional, no solamente con los 11 alcaldes, con el gobierno nacional y el departamental, sino que hay un empresariado comprometido por propósitos comunes de nuestra región. Le apostamos a que todas estas obras de infraestructura, como Mar 1, Túnel del Toyo, Mar 2, la culminación de Transversal de las Américas, que es la vía que conecta Antioquia con Córdoba, se conviertan en una realidad. Y esta última, para la gente que nos está viendo, ya la pueden palpar, porque uno va hoy entre el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba y ve todo ese desarrollo vial. Temas de infraestructura, temas de adecuación de tierras, la posible llegada de los puertos, y digo de los puertos en plural, porque Puerto Antioquia va mucho más adelante, pero hemos tenido información en el sentido de que hay otros proyectos, pero vuelvo y repito, Puerto Antioquia va mucho más adelante, con quienes hemos tenido una relación institucional. Entonces, ese sistema portuario, el tema de infraestructura vial, el tema de la adecuación de tierra, el crecimiento económico de la mano de la prestación de servicios, de comercio, de una institucionalidad totalmente fortalecida, de un acompañamiento de la fuerza pública, hace que todos estos proyectos se vuelvan en una realidad. Pasar de los sueños y pasar de los anhelos de nuestros antepasados a un presente y a un futuro para una región que le llegó el momento. Bueno, usted acaba de mencionar dos temas que me parece interesante que digamos que nos detengamos en ellos. Uno es el de la fuerza pública, ya vamos a hablar de eso, del tema de seguridad, y el otro es el de las carreteras estas que se están construyendo, puertos para sacar el producto, para cortar estas distancias. Y la pregunta es, ¿por qué tanta demora en esas cosas que se supone deberían estar hechas hace mucho rato? ¿Qué era lo que pasaba? Porque estamos pasando de las ilusiones y de los sueños a las realidades, y porque le llegó el momento a Urabá, y porque hay una dirigencia y porque hay un empresariado que se está dando cuenta que si trabajamos todos por propósitos comunes, estamos acorde a los liderazgos del siglo XXI. Desde hace más de 30 años se ha hablado de la conectividad entre Medellín y Urabá mediante una buena vía. Pues llegó el momento de que esos proyectos Mar 1, Túnel del Toyo y Mar 2 se conviertan en una realidad. Para la gente que nos está viendo, Mar 1 va desde San Cristóbal, el túnel Fernando Gómez Martínez, hasta Santa Fe de Antioquia. Eso se conoce como Mar 1. De Santa Fe de Antioquia a Cañas Gordas se conoce como el Túnel del Toyo.
que no es un túnel. El túnel es uno de los elementos del proyecto, porque el túnel mide 9 kilómetros, punto 8, pero resulta que todo el proyecto son 39 kilómetros. Y después de Cañas Gordas, donde culmina Túnel del Toyo, comienza Mar 2, que va de Cañas Gordas a Chigorodó. Chigorodó es uno de los 11 municipios del Urabá. Cuando en menos de 15 años todo ese proyecto vial ya sea una realidad, va a quedar Medellín a menos de 5 horas del Mar Caribe. Mar Caribe sí, porque Urabá tiene más de 500 kilómetros lineales sobre el Mar Caribe alrededor de sus 11 municipios, especialmente en aquellos municipios del norte urabaenses. Nosotros no somos urabeños, nosotros somos urabaenses, gente de bien, gente buena, gente que no esconde sus dificultades, que no esconde sus obstáculos, que no esconde sus desigualdades sociales y económicas, pero que lo que le queremos mostrar a la región y a Colombia y al mundo es que somos gente buena. Hermano. Bueno, usted nos va a hablar más adelantico de Urabá se siente, porque de eso que me está hablando en este instante, de eso se trata también lo que están haciendo con Urabá se siente. Pero hablemos, ya que estamos como enfocados en esto de lo que se necesita para hacer más competitivo el gremio, el sector, del tren. El gobernador de Antioquia está hablando del tren, de reactivar tren de Antioquia, el ferrocarril de Antioquia hasta, digamos, aquí en el Valle de la Aburrá. Pero después con las ganas de que se contagie el resto y volvamos a tener vía férrea. ¿Ese proyecto sería viable? ¿Ustedes lo ven con buenos ojos de volver a reactivar tren para transportar carga? Antioquia se siente, no solamente Urabá, Antioquia se siente. Y nosotros creemos que al finalizar esta administración del doctor Luis Pérez, qué bueno dejar por lo menos unos estudios para conectar el suroeste con el occidente antioqueño y del occidente conectarlo a Urabá, especialmente en un producto que también estamos haciendo un llamado para que el café, no solamente del viejo Caldas, sino del suroeste antioqueño, ojalá rápidamente se pueda exportar por Urabá. Así se evitarían ir o a Buenaventura o subir el café a otros puertos que quedan a 200 kilómetros más lejos de la ubicación que tendría Puerto Antioquia, que tendría nuestro sistema portuario. Yo creo que en buena hora el término de decir Antioquia pensando en grande le llega a Urabá para conectar no solamente a Urabá entre sí, con Medellín y con Colombia, sino a Urabá con otras subregiones de Antioquia. Yo me sueño en unos 10, 15 años poder exportar totalmente el café de nuestras regiones por Urabá, pero además una región como el norte, tan rica en lácteos, poder realizar toda su operación de comercio exterior, sea exportación o sea importación, también por Urabá, para conectar con el occidente cercano, denomínese Sopetrán San Jerónimo, con una vía que existe actualmente, pero que hay que acondicionarla, con San Pedro, Belmira, Entre Ríos, Dos Matías y Santa Rosa, que es una zona consolidada y con una vocación lechera y todos los elementos lácteos para que todo ese comercio lo puedan hacer por el Urabá antioqueño. Bueno, sin ánimo de ofender a nuestros amigos de ATC ni ACC, pero con esto del ferrocarril ya no habría problema con los paros camioneros, porque bastante afectación que se ve con este tipo de Hermano, situación. lo uno no va en contravía de lo otro. Nosotros necesitamos unas buenas vías para tener progreso y desarrollo. Y digo vías desde el punto de vista vial, para que el transporte Carreteras. terrestre. Pero también necesitamos una buena infraestructura férrea, porque para nadie es un secreto que el transporte férreo no solamente nos acorta distancias, sino que desde el punto de vista económico también nos podría generar unos beneficios a gran escala. No hay necesidad de entrar en esa competencia, en esa discrepancia. De nada nos sirve tener lo férreo y lo vial si no tenemos mercancía, si en el puerto de Urabá no tenemos unas grandes navieras. Todo es un complemento y todo hace parte de un desarrollo integral. Bueno, hablemos ahora sí de Urabá se siente. Usted cuando llegó aquí al canal, al programa, decía, hablemos de Urabá se siente porque se siente. ¿Qué es Urabá se siente? Urabá se siente es una verdadera alianza público-privada, vuelvo y repito, como el liderazgo del siglo XXI. En el siglo XX nos dividían el sector privado y el público con esferas totalmente aisladas,
y eso nos generó que ideológicamente entráramos en unas controversias que hoy, por hoy, en el siglo XXI, son innecesarias. Urabá se siente como una expresión de todos los sectores de Urabá, buscando propósitos comunes, es la articulación de los planes de desarrollo, que no solamente ya están aprobados, sino que esperan que se ejecuten de manera eficaz y eficiente, de los 11 alcaldes, identificando propósitos comunes, con el plan de desarrollo de la actual administración del departamento, pero además con el plan de desarrollo de los 2 últimos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, Urabá se siente lo que está tratando es recoger todos estos planes de desarrollo, identificando cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, entendiendo que el sector bananero, Augura, es mucho más que la suma y resta de cajas de banano. El papel de los gremios en Colombia no se pueden circunscribir solamente a su naturaleza, a su objeto que los creó. Los gremios tienen que ser unos grandes articuladores. Y qué mejor, con un historial como el que tiene Augura en Urabá, poder aglutinar no solamente a otras expresiones como el sector ganadero, como el sector comercio, como otras industrias, sino también a nuestros alcaldes. Nosotros no podemos criticar y estigmatizar a lo público, partiendo de lo privado, si mínimamente no les realizamos un acompañamiento y no reforzamos en aquellas prioridades que se identifiquen en los planes de desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo con Urabá se siente. Creemos que en el mes de octubre vamos a realizar el primer encuentro de dirigentes Urabá se siente con presencia de instancias nacionales, departamentales y municipales, públicos y privadas. Y ese sábado 15 de octubre vamos a decir que por una región como Urabá, sin criterios ideológicos de carácter político, podemos llevarle proyectos que beneficien a la gente, que es la que más lo necesita en Urabá. ¿Cuántos municipios Urabá? Son 11 municipios, alrededor de 750.000 habitantes en los antes mencionados, y con los 11 alcaldes y con una alcaldesa hemos entendido que independiente de su filiación ideológica y política, porque no todos son del mismo partido. No todos son del mismo partido, trabajamos con los gobiernos de turno sin tener, partiendo de las cabezas de los gremios, líneas ideológicas. Le hacemos mucho daño la cabeza de los gremios cuando tomamos partidos ideológicos frente a los gobiernos de turnos. Lo hemos dicho, en Augura trabajamos con los gobernantes que estén en su momento, que tengan la legitimidad de la democracia. Y se debería servir de ejemplo para todo el resto del país, porque da bastante que se mezclan ese tema político con y los gremios y las cabezas. Este servidor ha entendido que la mejor manera de apostarle a Urabá es trabajar con los gobernantes de turno por el bien de la región, independiente de la afiliación o de los choques en lo personal que se tengan. Bueno, veíamos hasta hace... Hermano, usted me permite que me claro diga una sí. cosa. Adelante. En esto también juega un papel muy importante la Alcaldía de Medellín. El concepto de ciudad-región, que lo hemos escuchado durante los últimos 30 años, yo creo que ya llegó el momento para que ese criterio, de la mano y bajo el liderazgo de Federico Gutiérrez, entienda que PM y entienda que otras expresiones del municipio de Medellín puede y necesitan tener presencia en las regiones, en este caso en Urabá. Qué bueno que PM se consolide en la región de Urabá, que llegue no solamente con su oferta, sino con su presencia social, porque en la medida en que existe la institucionalidad en Urabá, que existan oportunidades, en esa medida menos gente se viene para Medellín o para el Valle de Aburrá a buscar oportunidades y muchas veces no las encuentran. Si nosotros consolidamos las subregiones, si consolidamos a Urabá, le sale mucho más económico desde el punto de vista social y económico a una ciudad como Medellín invertir en las regiones que no prestar un servicio de asistencialismo en la región, o en este caso en Medellín. Bueno, que lleguen con la oferta de servicios, pero lo social también no es solo un deseo, sino que es una obligación, porque es una empresa pública. También tienen que meterle... Y eso estamos trabajando con esa mega social que tanto ha denominado no solamente el alcalde Federico Gutiérrez, sino el gerente del grupo EPM, el doctor Jorge Londoño, quien nos ha sorprendido por su sensibilidad social. Bueno, yo le quería preguntar sobre el tema de laboral, porque es que, lo iba a decir hace un segundo, hasta hace tiempo ya, veíamos paro de los trabajadores bananeros y conflicto laboral y pliegos de peticiones, pero de un tiempo para acá hemos visto que muchos acuerdos, mucha conciliación entre empresarios y trabajadores, digamos como que eso tuvo mucho que ver también el doctor Roberto Hoyos, por supuesto, lo tuvimos hace poco aquí,
y es mantener esa misma línea todo el tiempo, porque es que mantener huelgas, paros y toda la cosa afecta a un gremio tan grande como este, pero digamos que se trabaja en armonía, trabajadores, empresarios, por un bien común. Usted acaba de mencionar una persona y aprovecho este espacio para enviarle un saludo de reconocimiento, de gratitud y de fortaleza al doctor Roberto Hoyos. En lo que tiene que ver con nuestra relación con la base laboral, lo hemos entendido en dos dimensiones. Uno, yo no puedo ser productivo si no tengo una buena relación con mis trabajadores. Nosotros contamos, por el bien de la región y como ejemplo para Colombia y el mundo, una relación con Sintrenagro, el sindicato más grande de trabajadores del agro que hay en Colombia, una relación armónica y respetuosa. El año pasado firmamos la convención colectiva en una etapa desde el punto de vista jurídico y laboral que se conoce como el arreglo directo, en escasos 19 días, Germán. Eso es un ejemplo porque pasamos de la conflictividad laboral a la paz laboral. Y el año entrante, en el 2017, esperamos sea de la misma manera. Eso para nosotros es fundamental. Pero además, en la innovación no tiene que ir de la mano solamente de la tecnología. Nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que innovar para que gente joven, para que gente nueva llegue a nuestra agroindustria. Y es como hemos creado un programa para generar empleo que al cabo de este año vamos a incorporar más de 600 personas con un proceso de formación dual, 2 meses de aula y 4 meses de trabajo de campo, donde la matrícula inicial y el certificado de grado sean el contrato laboral, una remuneración mes a mes y una estabilidad al terminar su curso de 6 meses de incorporarlo al sector bananero. Eso ningún sector en Colombia lo ha hecho y por eso para nosotros es muy importante desde la productividad, pero desde la innovación, poder tener una buena relación con nuestra base social. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero en segundos seguiremos hablando con el doctor Juan Camilo Restrepo sobre 2 temas que se nos quedan ahí pendientes. Ese proyecto que tiene el gobernador Luis Pérez de la empresa agroindustrial de Antioquia, cómo entra allí Augura a formar parte de este gran proyecto y también qué va a pasar con este sector de la economía si se da el posconflicto, si se logra firmar la paz con las FARC, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la participación de Augura? Lo sabremos después de la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Augura, el doctor Juan Camilo Restrepo, y yo decía que teníamos 2 temas pendientes, pero realmente no son 2, sino 3. Aquí en la pausa nos recordó el doctor Restrepo que es que también tenemos que hablar de Juegos Olímpicos porque hay representación de esta zona en los Juegos Olímpicos. Hablemos de eso, doctor Restrepo. No hay una zona en Colombia donde esté geográficamente tan referenciada en lo que tiene que ver con el deporte. Deporte no solamente aficionado, sino en el deporte competitivo. Y estamos en todo el tema de los Juegos Olímpicos, donde de ese gran cúmulo de deportistas colombianos, 16 urabaenses hacen presencia en estas gestas. No me cabe la menor duda de todo el tablero de medallas que vamos a obtener en estos Juegos Olímpicos en Río. Un número importante va a tener presencia en Urabá, con representantes como Katherine Ibargüen, que es de medalla nuestra fija. Yo creo que es de las más opcionadas y nosotros en días pasados hicimos algo que es un símbolo, pero que además es una seña de lo que nosotros estamos pensando y haciendo, y es reconocerle a los deportistas antes de que se vayan y antes de que obtengan el triunfo, porque de nada sirve cuando obtengan las medallas, como sociedad o como dirigentes, corremos a tomarnos las fotos y abrazar a la gloria. Triunfo de ellos. Y nosotros desde antes lo que hemos dicho es, reconocemos, les deseamos mucha suerte a esos 16 urabaenses que cuando se ponen la camiseta no es la de Urabá, ni la de Antioquia, la de Colombia, pero sí creemos que vamos a realizar un gran aporte en los logros. Hay una atleta, Evelyn Rivera, juvenil, acaba de ganar medalla de plata en los 200 metros. Creemos que puede ser una sorpresa muy grata para el deporte colombiano en la prueba reina del atletismo como es los 100 y 200 metros. Creemos que ahí podemos dar una sorpresa. Lo de Katherine sí es una apuesta de todo el pueblo colombiano,
pero hay otros urabaenses que tienen grandes posibilidades de obtener el triunfo. Bueno, cuando se habla de deporte realmente hay que hablar de Urabá y también en el fútbol. Muchos futbolistas de esa región hacen parte de grandes equipos en Colombia y también en el exterior ahora. ¿Qué es lo que tiene el deportista urabaense que es tan bueno? Yo creo que el biotipo, sin duda alguna, le favorece bastante. Segundo, hay un capital humano y hay un talento desde el punto de vista de los entrenadores, personas que durante los últimos 30 años han tenido una vocación y una dedicación por cultivar estos talentos que se diferencia de otras regiones, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Muchas veces desconocemos estos liderazgos ocultos, pero que ayudan que estos futbolistas, que estos deportistas, cuando llegan a la gloria, no sean reconocidos. En el fútbol, personas como John Bernardo Ochoa y otros que han trabajado en muchas disciplinas por la gloria del deporte antioqueño y por la gloria del deporte urabaense. Hace unos 15, 20 días tuve la oportunidad de hablar un largo rato con Juan Guillermo Cuadrado y hablábamos precisamente de eso, de las oportunidades que ellos hoy por hoy le pueden abrir a todas esas personas que están en Urabá, que se están formando para el deporte competitivo, porque Juan Guillermo Cuadrado, Amaranto Perea y otros, que no termino la lista tan larga, es larga, le pueden generar oportunidades a estos urabaenses que se están esforzando por destacarse en sus disciplinas deportivas. Pues sabemos que le va a ir muy bien a los deportistas nuestros y a los de Urabá con mayor razón allá en los Juegos Olímpicos, que ya comienzan, ya realmente comienzan las competencias y esperemos que les vaya muy bien. Yo le había mencionado un tema rápidamente antes de hablar de los otros dos grandes temas, el tema de seguridad. En alguna época también tenemos que recordar problemas muy graves de seguridad y eso afecta el desarrollo de una región. Ahora la situación es completamente distinta. Esos problemas... Tenemos dificultades como cualquier centímetro, como cualquier kilómetro del territorio colombiano. Y el tema de la seguridad lo hemos entendido que no es un tema simplemente de la fuerza pública. En la medida en que nosotros fortalezcamos las instituciones, sea sector privado y sector público, entendemos que la seguridad es un componente integral de la sociedad para el bien de la misma. Tenemos dificultades, sí, pero esas estigmatizaciones, esa ausencia de Estado, el querer hablar mal de Urabá, donde se diga que todo es malo, que somos urabeños, que hay una violencia generalizada, eso no es cierto. Eso son épocas del pasado y que lo que estamos haciendo es trabajar para disminuir esa estigmatización, porque lo que requerimos es desarrollo en lugar de estigmatización. Bueno, y rápidamente, empresa agroindustrial de Antioquia propuso el gobernador Luis Pérez, lo propuso aquí en este programa, bueno, lo socializó aquí en una de las entrevistas que tuvimos con él cuando era candidato a la gobernación de Antioquia y ya esto está aprobado por la Asamblea Departamental. Ya eso y también el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola son un hecho porque ya van a comenzar a, digamos que en firme estos dos grandes proyectos. ¿Qué papel jugaría Urabá, Augura, en esta empresa agroindustrial de Antioquia? Primero celebramos que la Asamblea Departamental y que sea política pública del gobernador el crear una gran empresa que se denomina Antioquia Siembra. Como sector bananero estamos listos como corresponsables para ayudar. Primero, en que una vez se terminen los estudios del distrito de riego y de drenaje, podamos, mediante el liderazgo de esa empresa, poder entrar en una etapa de construcción. Qué bueno que una parte importante de esos 500.000 millones de pesos que se le van a inyectar inicialmente a la empresa puedan servir para que ese distrito de adecuación de tierras sea una realidad. Esa es una manera de nosotros ayudar. Segundo, como ejercemos un liderazgo, podemos ayudar a articular otros sectores, como el platanero, como la piña, como el cacao, que tienen asiento en la región de Urabá, para que esta empresa articule proyectos no solamente para la agroindustria, sino para la mediano y para el pequeño productor. ¿Estamos listos? Podemos aportar la experiencia de lo que mencionamos anteriormente, de lo que es la formación dual, para que la gente joven ingrese al agro colombiano. El promedio de edad del agro colombiano supera los 50 años. Si nosotros no
atraemos a que gente joven ingrese a nuestro campo, no vamos a tener cómo lo volvemos operativo. Entonces celebramos, estamos listos para trabajar por el bien de esta empresa que surge, que se conoce como Antioquia Siembra. Muy bien, nueva pausa, pequeña pausa y regresamos para finalizar esta entrevista con el doctor Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura. Pero antes, disfruta en Eurosupermercados mañana, jueves, de frutas y verduras con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Mañana, jueves, frutas y verduras con el 25% de descuento. Continuamos, Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura, nos acompaña esta noche y qué bueno proyectos como este y que no se queden en promesas, porque siempre les criticamos a los dirigentes, a los gobernantes cuando están en campaña, que presentan muchos proyectos en su plan, en su programa de gobierno, en esas promesas de campaña, sí, pero al final poco se ejecuta. Y una empresa agroindustrial, es Antioquia Siembra se llama, pues como nos lo explicaba él aquí, tuvimos también al secretario de Agricultura hablando sobre ese tema, es involucrar a mucha gente y dignificar ese trabajo del campo, porque usted lo decía, doctor Juan Camilo, personas muy avanzadas en edad todavía trabajando el campo, fuerte el campo, personas que no tienen seguridad social, que tienen mala remuneración, que no tienen jamás la posibilidad de pensionarse, y esa sería una esperanza para que estas personas pues tengan un trabajo más digno, una remuneración digna y que se atraiga al joven para que vea que vale la pena trabajar en el campo. Yo creo que esa es la mejor manera de nosotros mostrar a un sector vivo, dinámico, que va acorde a las realidades y a las necesidades que está viviendo no solamente Colombia, sino el campo colombiano. Ese ejemplo de formación dual que tanto nos llena de orgullo porque es único en el país, es lo que se debe de hacer. En este caso el sector bananero, pero lo podríamos ejecutar en otros sectores del agro colombiano. Pero además, generar unas condiciones dignas y formales frente al trabajo que se genera en el campo. Un trabajador bananero, y no digo raso, sino que cumple funciones culturales y manuales en nuestras fincas bananeras, tiene un promedio que supera el 1,5 millones, estable. Y además, más de 18.000 trabajadores en los últimos años tienen su casa digna y propia. Eso genera condiciones de desarrollo y por eso creemos que el papel que debe jugar Augura es un papel fundamental y estamos prestos para que lo que está viviendo Antioquia y el país pueda salir de sus dificultades. Es muy común que se nos pregunte, Germán, decir que bueno, y la paz y el posconflicto. Yo no voy a entrar que si la paz, yo prefiero, incluso hasta en términos académicos, hablar de el fin de un conflicto, el fin de una controversia bélica. E incluso todo el mundo se volvió experto en hablar de posconflicto. Y yo prefiero decir que nosotros tenemos un acumulado, tenemos unas enseñanzas, unas lecciones aprendidas, porque en la década de los 90 se desmovilizaron más de 2.400 seres humanos en la región de Ulabá. Y muchos de ellos están trabajando hoy en nuestra agroindustria. Y muchos de ellos hoy tienen sus hogares y son personas de bien. Entonces nosotros lo que hacemos es contar lo que hicimos en la década de los 90, pero decirles, aquí está Urabá, aquí hay un sector bananero dinámico y moderno para poder generar oportunidades, no solamente de desarrollo, sino oportunidades de empleo. Porque una persona que nosotros incorporemos al sector bananero, un joven que nos están viendo hasta ahora, entran a nuestra actividad, es un joven que le estamos arrebatando al subdesarrollo y a la violencia. Y esa es la manera como nosotros entendemos lo que está pasando en Colombia. Yo creo que esa es la manera correcta de hacer paz, porque muchos discursos se escuchan, usted lo decía y tiene toda la razón, mucha gente experta aparece hablando a favor o en contra de este asunto del proceso de paz, y ahí es donde entran las grandes empresas, los grandes gremios, los entes territoriales también, las gobernaciones y alcaldías, a meterle el hombro al asunto, porque
Cuando usted decía a una persona que tenga una remuneración digna, que tenga su casa propia, que tenga una cantidad de garantías mínimas que debe tener todo ser humano, pues ¿qué va a pensar en meterse en guerras? ¿Qué va a pensar en portar un arma, un fusil, en meterse al monte a echar bala? Diríamos que por ahí estaría realmente el camino hacia la paz y acoger a la gente que decida dejar las armas como el mecanismo que tiene de hacerse oír y pensar en otras oportunidades. Esa es la mejor manera de hablar del tema, no en carreta y en discurso, perdónenme, Germán y a los apreciados televidentes, no en carreta, en la práctica, lo que hemos hecho en Urabá, lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. ¿Para qué? Para generar condiciones dignas para nuestros seres humanos. No estamos en el paraíso, Germán. Nosotros tenemos en Urabá serias dificultades desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las convertimos en una fortaleza y en un aliciente para seguir trabajando por una región que, vuelvo y repito, no le llegó el cuarto de hora, le llegó el momento para ser un ejemplo para Antioquia y para Colombia. ¿Ustedes recibirían personas de las FARC, por ejemplo, que decidan dejar las armas y piensen en cambiar? Partimos de no estigmatizar, Germán. Nosotros tenemos que hablar de un genérico. Para nosotros es irrelevante si es X o Y. No, si hay personas que quieren trabajar en el sector bananero, si realizan sus actividades de manera eficaz y eficiente, de manera respetuosa por todo lo que es nuestra cadena, pues bienvenidos toda la mano de obra que se requiera, sin entrar en una discusión si es desmovilizado o no es desmovilizado. Nosotros tenemos un acumulado desde el punto de vista del sector social en capacitaciones. Podríamos utilizar los ejemplos de cooperativismo en otras regiones donde nosotros tenemos un acumulado social importante para que no solamente en Antioquia, sino en Colombia, revisen ese modelo que hemos hecho de trabajo social y lo puedan incorporar en las zonas donde van a estar estos seres humanos. No estamos hablando de personas extraterrestres, estamos hablando de seres humanos que pasaron por una condición difícil de violencia en nuestra historia y que tenemos que prepararnos para que nuestros hijos, para que nuestros nietos no les toque vivir lo que le tocó vivir a su generación y a la nuestra. Muchos años en este conflicto inútil y atacando las causas del conflicto, pues esa es la verdadera paz. Cuando ya no tengan estos grupos armados ilegales excusa para existir, porque todo por lo que supuestamente lucharon, aunque algunos se desviaron del camino, pero supuestamente eso que dieron origen a estos grupos armados ilegales, si al menos se comienza a trabajar en arrebatarle esas excusas a esos grupos armados ilegales, pues ahí sí comenzaremos a hablar de verdadera paz. Nos encanta haberlo tenido esta noche aquí, doctor Juan Camilo Restrepo, presidente de Abura, en este programa. Muchas cosas se nos quedan por hablar. Tendremos que ir a Urabá, si es posible hacer un programa desde allá para conocer de viva voz de los habitantes de esta zona del departamento de Antioquia qué es lo que está pasando allá, y lo esperaremos aquí siempre. Es bienvenido siempre al programa. Muchas gracias, Germán. Un saludo y un agradecimiento a toda la familia de Cosmovisión. Yo he dicho que no solamente nos cogió la noche, sino que qué bueno que se diga nos cogió Urabá por el bien de Antioquia, porque requerimos desarrollo, requerimos buenas noticias en lugar de estigmatización y de malas noticias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a nuestro invitado de esta noche y gracias a todos ustedes por preferir siempre este programa. Pero antes de despedirnos, en nuestro aniversario lo invitamos a disfrutar de grandes ofertas que tenemos para usted del 5 al 21 de agosto en las salas de venta y también en la tienda online. Estamos hablando de colchones comodísimos. Comodísimos 40 años. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.